Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Edith Ternowski, soy profesora adjunta de la materia y voy a desarrollar el tema 3 modelos atómicos. En este tema vamos a ver la evolución del modelo atómico, la teoría atómica moderna, vamos a hablar un poquito de los números cuánticos, configuración electrónica, enlaces químicos, estructuras de Lewis, fuerzas intermoleculares. Este tema lo pueden encontrar en cualquier libro de química, incluso en los manuales del secundaria. Yo utilicé el Santillana, el físico-química del polimodal, para sacar los gráficos o estas imágenes para esta presentación. Vamos a hacer un poco de historia. Desde la antigüedad, el hombre se preguntaba cómo estaba constituida la materia. En la antigua Grecia, 500 años antes de Cristo, se creía que la materia era continua y estaba formada a partir de la combinación de 4 elementos básicos: el aire, el agua, la tierra y el fuego. También posteriormente se consideró un quinto elemento, el éter, que formaba las estrellas, pero ya en esa época otros filósofos griegos como Demócrito o Leucipo sostenían que la materia era discontinua y que estaba formada por pequeñísimas partículas a las que llamaron átomo. Del griego a significa sin, tomo, división, porque consideraban que estas partículas no podían ser divididas en otras más pequeñas, pero estas ideas fueron rechazadas. Tuvieron que pasar 2000 años hasta que Dalton enuncia su teoría, la primer teoría atómica, y aporta las bases para la teoría atómico-molecular de la materia. Hasta ese momento se conocían unos 26 elementos. Se trabajaban las leyes de las combinaciones químicas y ya se contaba con la teoría cinético-corpuscular, que servía para explicar el comportamiento de los gases y la estructura de la materia en sus distintos estados, pero que no decía nada sobre la estructura interna de la materia. Los postulados de la primera teoría atómica de Dalton eran los siguientes. Dalton consideraba que la materia era discontinua, que estaba formada por pequeñas esferas rígidas, indivisibles e indestructibles, llamadas átomos. Que los átomos de una misma sustancia simple eran todos iguales entre sí, tanto en tamaño, en masa y demás propiedades, y que esos átomos eran diferentes a los átomos de otros elementos, que los átomos de diferentes elementos se combinaban para formar átomos compuestos, que solamente átomos enteros y no fracciones de ellos se combinaban entre sí. En las reacciones químicas entre sustancias, los átomos se separaban, se combinaban y se reordenaban entre las sustancias reaccionantes, pero ningún átomo podía ni crearse ni destruirse y tampoco convertirse en un átomo de otro elemento. Si bien la mayoría de las hipótesis de esta teoría tienen errores, esta teoría no fue desechada, sino que fue corregida con los descubrimientos posteriores y fue completada. Vamos a ver un poco cómo los hechos que llevaron al descubrimiento del electrón. En esa época se sabía que la luz era radiación electromagnética que se propagaba en forma de onda, pero también que era un torrente de corpúsculos, partículas que transportaban todas las formas de energía. Pero estas partículas, llamadas
fotones no tenían carga ni masa y que cuando la luz interactuaba con la materia intercambiaba energía. Thomson ideó una serie de experiencias con tubos de descarga para estudiar la conducción eléctrica a través de la materia, utilizando tubos de descarga. Los tubos de descarga son simples tubos de vidrio. En el interior de estos tubos se colocan dos placas metálicas que se unen a una batería o fuente de energía. Se hace el vacío en el tubo, se extrae todo el aire que contiene el tubo y se llena con una pequeña cantidad de materia gaseosa, o sea, bajas presiones. A bajas tensiones, el gas actúa como aislante, pero a elevadas tensiones se produce la circulación de corriente eléctrica a través de la materia gaseosa contenida en el tubo. Thomson observó una descarga de rayos luminosos visibles por su resplandor que salían del cátodo negativo y se movían en línea recta hacia el ánodo positivo, y a estos rayos los llamó rayos catódicos. Dedujo que era una propiedad de la materia y no de la luz. Para ello realizó diversas experiencias como interponer objetos en la trayectoria de los rayos y someterlos a campos magnéticos. Los rayos catódicos eran un haz de partículas negativas a las que le llamó electrones. Interpuso objetos en la trayectoria de los rayos para probar la naturaleza corpuscular de los rayos catódicos. Por acción de un campo magnético, un imán, pudo probar que estos rayos tenían carga. Los rayos catódicos eran exactamente lo mismo, o sea, eran independientes de qué material se utilizaba para construir el cátodo, y también eran independientes del tipo de gas que llenaba los tubos. Con estos experimentos pudieron determinar la relación masa-carga de las partículas, encontrando que estas partículas tenían un tamaño muy pequeño comparado con la masa de los átomos. Vamos a ver un video para entender de qué estamos hablando. Esto es un tubo de descarga. Cuando las placas metálicas se unen a una batería, se observa que desde el polo negativo cátodo se desprenden rayos que se observan por este resplandor. Cuando este objeto tiene una forma determinada, se proyecta la sombra en el otro extremo, lo que demuestra que se mueven en línea recta. Salen del polo negativo y son atraídos por el polo positivo. Cuando se acerca un imán, un campo magnético, por atracción o repulsión con los extremos del imán, se distorsionan la trayectoria de estos rayos. Los que son afectados por campos magnéticos tienen carga eléctrica, salen del cátodo y se dirigen al ánodo. Cuando el objeto tiene una forma de molinillo con aspas, se puede observar que al cabo de un tiempo empieza a moverse ese objeto por colisiones de esas partículas con las aspas de ese objeto. Si ese objeto es metálico, se puede observar un leve aumento de la temperatura de ese metal que constituye ese objeto debido a las colisiones con partículas. Las partículas hacen girar el objeto y tienen masa,
o sea, son corpúsculos, y los llamó electrones. Pero como la materia es eléctricamente neutra, tenía que haber una parte positiva que con este experimento no se podía demostrar. Bernstein modifica estos tubos de descarga realizándole unas perforaciones al cátodo o agujeros, a los que le llamó canales. Al realizar esta experiencia, efectivamente pudo observar la formación de los rayos catódicos que salían del cátodo, se dirigían en línea recta hacia el ánodo, pero a su vez pudo observar otro tipo de radiación que era atraído por el cátodo, y como éste presentaba agujeros, algunas de estas radiaciones podían atravesar esos agujeros y eran detectados en el otro extremo del tubo de descarga. A estos rayos los llamó rayos canales, y como eran atraídos por el extremo, por el cátodo negativo, concluyó que estaban formados de partículas positivas y que el tamaño de estas partículas positivas dependían de qué tipo de gas llenaba el tubo y que el hidrógeno daba la menor relación masa-carga de todos los gases. A estas partículas la llamó protón cuando el gas que llenaba el tubo era el hidrógeno. Se determinó que estas partículas tenían la misma carga pero signo contrario que el electrón, pero su masa era mucho mayor, unas 1835 veces mayor. Vamos a ver en un video para entender este tema. Entonces, estos son un tubo de descarga, el cátodo perforado, el ánodo positivo, las moléculas de gas. Cuando estas placas metálicas se conectan a una batería, se desprenden electrones de la superficie del cátodo, que al colisionar con las moléculas de gas arrancan más electrones, y es lo que constituye el resplandor que se llamó rayos catódicos. Como resultado de esa colisión queda una parte positiva de las partículas de gas, y esas partículas positivas son atraídas por el polo negativo, y como presenta perforaciones, algunas de estas partículas atraviesan el cátodo y son detectadas en el otro extremo del tubo y se llaman rayos canales. Cuando estos rayos canales son sometidos a campos eléctricos o magnéticos, lo que se observa es la desviación de su trayectoria hacia el polo negativo, lo que se concluye que están constituidos por partículas positivas. En base a estos descubrimientos, Thomson propone un modelo para el átomo, en el cual el átomo era una esfera formada por masa fluida de baja densidad y de carga positiva, masa positiva que llenaba todo el volumen del átomo, en el cual se encontraban incrustados los electrones como si fueran las pasas de uvas de un budín. Por lo tanto, se conoce a este modelo como modelo de budín de pasa. Casi la totalidad de la masa del átomo estaba en esa masa positiva, masa fluida, y este modelo explicaba por qué se podían arrancar los electrones de la superficie y la propiedad eléctrica de la materia, que podía ganar o perder electrones. En esa
esa época, Rutherford, que era un brillante estudioso de la radiactividad, se le ocurrió bombardear la materia con radiación proveniente de un radioisótopo natural para tratar de observar qué había en el interior de la materia. Vamos a ver qué es esto de radioisótopo. En ese momento se habían descubierto que ciertos materiales naturales, llamados radioisótopos, emitían radiación del interior de la materia. Que esta radiación podía ser de tres tipos: alfa, beta, gamma. La radiación alfa y la beta eran desviadas por campos magnéticos. La radiación alfa estaba constituida por partículas voluminosas de carga positiva. Eran radiación que tenía bajo poder de penetración y eran altamente ionizantes. ¿Qué quería decir que sean altamente ionizantes? Que eran capaces de romper moléculas, que al ser voluminosas colisionan con la materia y pueden romper moléculas. Y de bajo poder de penetración, en esa época se habían construido instrumentos capaces de detectar la radiación emitida por los radioisótopos, que eran los contadores Geiger, que por medio de un sonido indicaban la detección de radiación. Si se interponía una hoja de papel entre el material radiactivo y ese contador, ya ese instrumento no podía detectar las radiaciones. Debido a que la radiación alfa, al estar constituida por partículas voluminosas de carga positiva, no podían atravesar el papel, que el papel no es nada más que fibras de celulosas entrelazadas, pero que dejan espacio como para atravesar fácilmente ese material. Sin embargo, la radiación beta, constituida por carga negativa, que después en el tema 11 vamos a ver que están constituidas por electrones emitidos del interior de la materia, sí podían atravesar la hoja de papel, o sea, tenían mayor poder de penetración, pero bajo poder ionizante, y ya se necesitaba una lámina de metal para poder detener estas partículas. Y el tercer tipo de radiación era radiación gamma, que tenía alto poder, no eran afectados por los campos magnéticos, tenían alto poder de penetración y se necesitaba una gruesa capa de metal pesado, plomo, para poder detenerla. Y estaban constituidas precisamente por energía, eran paquetes de energía. Bueno, para realizar su experimento, Rutherford utiliza un bloque de plomo al que le realiza una perforación profunda, y en el fondo de esa perforación coloca una pequeña porción de material radiactivo natural, polonio, que emitía radiación alfa. Como materia para bombardear, elige una delgada capa de oro reducida a unas pocas micras de espesor, lo que él consideraba que estaría formada por unas pocas capas de átomo, y la rodea de una pantalla fluorescente para detectar esa radiación. Debido al modelo, a la baja densidad del fluido, masa positivo del modelo de Thomson, se esperaba que todas las partículas de esta radiación atravesasen la materia sin inconvenientes. Sin embargo, el experimento arrojó resultados inesperados, ya que si bien una gran mayoría de estas radiaciones atravesaban la materia, había un gran número de radiación que sufría desviaciones en su trayectoria.
Incluso algunas se desviaban hasta 180 grados la dirección en que se movían, y basándose en estos resultados, Thomson presenta un nuevo modelo para el átomo, donde consideraba que la masa positiva estaba concentrada en una pequeñísima zona central del átomo. Entonces, el modelo de Thomson consideraba que el átomo estaba formado por el núcleo y la corteza, una pequeña zona central a la que llamó núcleo, donde estaba concentrada toda la masa positiva y prácticamente toda la masa del átomo. Por lo tanto, tenía altísima densidad, y esto sí podía explicar que ciertas partículas rebotaran contra la lámina de oro y se desviaran casi 180 grados. Además del núcleo estaba la corteza, que era un espacio prácticamente vacío, inmenso en relación al tamaño del núcleo. El núcleo era 10.000 veces más pequeño que el volumen del átomo. Y en esta corteza se encontraban los electrones moviéndose alrededor del núcleo y se mantenían unidos por atracción eléctrica entre cargas opuestas entre núcleo y electrón. Se sabía que la materia era eléctricamente neutra, entonces que tenía que haber la misma cantidad de protones que de electrones, cargas positivas que cargas negativas. Pero se encontraba que la suma de la masa de los protones más la masa de los electrones no coincidía con la masa total del átomo. Rutherford propondría la existencia de otra partícula en el núcleo sin carga, a la que llamó neutrón, que fue descubierta posteriormente por Chadwick. Entonces, el modelo de Rutherford postulaba que los átomos, en el núcleo de los átomos se encontraban los protones y los neutrones, mientras que en la corteza, orbitando alrededor del núcleo, estaban los electrones. Un sistema solar en miniatura, pero este modelo resultó ser inestable, ya que una partícula cargada en movimiento tendría que emitir constantemente radiación, por lo tanto iría describiendo una órbita cada vez más cercana al núcleo, hasta que finalmente terminaría estrellándose contra el núcleo y el átomo se destruiría, cosa que no se observaba en la naturaleza. Entonces, haciendo un repaso, tenemos los átomos de Demócrito y de Leucipo, el átomo de agua, el átomo de fuego, las esferas rígidas de los átomos de Dalton, el átomo en forma de modelo de budín de pasa, esa masa positiva de baja densidad y los electrones incrustados. El modelo planetario, el modelo nuclear de Rutherford, el núcleo central y los electrones en la corteza, el descubrimiento de los protones por parte de Chadwick, y vamos a ver que Bohr, un discípulo de Rutherford, propone un nuevo modelo
del átomo, conservando el modelo nuclear de sistema planetario de Rutherford. Newton, en esa época, había demostrado que la luz blanca visible proveniente del Sol se podía descomponer en todos sus colores mediante un prisma y se obtenía este espectro visible que era continuo de la luz blanca. Sin embargo, cuando se empleaba un elemento químico, una sustancia simple, obtenían un espectro discontinuo, aparecían bandas oscuras y rayas localizadas a longitudes de onda específica. Cada elemento poseía un espectro característico único que incluso se podía utilizar para identificar a esa sustancia simple. Y se dedujo que este hecho estaba relacionado con la estructura del átomo que el modelo de Rutherford no podía explicar. Bohr propone un nuevo modelo para el átomo, conservando la estructura nuclear de Rutherford, pero indicando que en la corteza, en esta zona alrededor del núcleo, los electrones podían girar, pero solo en ciertos espacios, o sea, en un número limitado de órbitas estables. Para ello aplicaba principios cuánticos de la cuantización de la energía. Tenemos que los electrones solo podían moverse en ciertas órbitas alrededor del núcleo, que mientras el electrón se moviese en esas órbitas, no emitía ni absorbía energía, que no podía ubicarse en zonas intermedias a estas órbitas, que los electrones ganaban o perdían energía cuando pegaban saltos de una órbita a otra, y que por lo tanto se consideraba que el átomo estaba en un estado fundamental o en un estado excitado cuando tenía un electrón en una órbita de mayor energía. Estas órbitas eran fijas y definidas, correspondían a distintos niveles de energía. Las que estaban más cercanas al núcleo poseían menor energía y mayor energía a medida que estaban más alejadas del núcleo. Niels Bohr definió o llamó a estas órbitas N1, N2, N3 y son las que van a corresponder o coincidir con los períodos de la tabla periódica. Este es el modelo que nos quedó como representación del átomo, el núcleo, las órbitas fijas y los electrones sobre esas órbitas, ¿sí? Pero este modelo, el modelo de Bohr, fue objeto de sucesivas modificaciones hasta llegar finalmente al modelo atómico actual o modelo matemático. Einstein había explicado en esa época el efecto fotoeléctrico, el desprendimiento de electrones por energía electromagnética por luz de determinada longitud de onda y no cualquier longitud de onda. Se sabía del comportamiento dual de la luz como onda y como partícula, y este concepto se asimiló al electrón. De Broglie enunció que toda partícula en movimiento está asociada a una onda. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que decía que ciertos pares de magnitudes físicas no pueden determinarse simultáneamente y con un grado de precisión total,
Aplicando al electrón este concepto, indicaba que no se podía conocer todo sobre el electrón y con una precisión absoluta todo el tiempo. O sea, si se conocía la posición del electrón, no se podía saber la energía y la cantidad de movimiento que tenía el electrón. A ver, vamos a volver otra vez al modelo de Bohr, donde él decía que si incidía un haz luminoso sobre el electrón y este fotón de luz tenía la energía correspondiente a esta diferencia de energía entre estos niveles, este electrón era capaz de absorber ese paquete de energía, ese fotón, y al tener mayor contenido de energía, experimentar un salto a un nivel más externo. Pero en ese caso, el átomo estaría en un estado excitado. Al cabo de un tiempo, ese electrón emitiría ese fotón o paquete de energía y regresaría nuevamente a su órbita original. Si este fotón tenía mayor contenido de energía, podría saltar a un nivel 2, a un nivel 3, a un nivel 4, a un nivel más externo del átomo. Y eso es lo que se observaba. Cuando se iluminaba con luz blanca, un material constituido por una sustancia simple, se hacía pasar por un colimador para concentrar la radiación proveniente de este sistema, se lo hacía pasar por un prisma, se obtenía que a ciertas longitudes de onda eran absorbidos estos paquetes de energía y los electrones experimentaban saltos hasta niveles más externos del átomo y se encontraban átomos en estado excitado. Al cabo de un tiempo, ese material emitía la radiación por parte de esos átomos, de esos núcleos, de esos electrones que regresaban nuevamente a su órbita original, y se veía precisamente la emisión o las bandas de colores correspondiente a esos lugares donde fueron absorbidas las energías. Entonces se obtenían espectros de absorción y espectro de emisión de las sustancias simples, que eran característicos para cada sustancia, que eran discontinuos. Bueno, regresemos al modelo matemático. Entonces, se podía utilizar este modelo matemático, se construyó a partir de los siguientes supuestos. Cuando el electrón, como el electrón es una partícula en movimiento, lleva asociado una onda, la dualidad onda-partícula, por lo que su comportamiento se puede describir mediante una ecuación de onda matemática similar a la que se usa para el estudio de la luz. Puesto que no es posible conocer todo sobre el electrón durante todo el tiempo, principio de incertidumbre de Heisenberg, se emplean probabilidades para indicar cuáles son las propiedades del electrón, la posición, la velocidad, etc. La energía de los electrones está cuantizada, es decir, solo puede tener ciertos valores y no otros. Schrödinger propuso una ecuación de onda aplicable al átomo de hidrógeno, o sea, un sistema de un protón y un electrón. Es una ecuación matemática para describir este sistema. Al resolver esta ecuación matemática, obtuvo un conjunto de funciones matemáticas llamada función de onda phi, que describían el movimiento, el estado energético del electrón, dentro de los límites impuestos por el principio de incertidumbre de Heisenberg.
Los resultados de estas ecuaciones, que son probabilidades de encontrar un electrón en una región del espacio alrededor del núcleo, se obtenían introduciendo determinados números llamados números cuánticos, cuyos valores variaban dentro de ciertos límites precisos. Estas regiones de alta probabilidad alrededor del núcleo se llaman orbitales, que pasan a ser ahora ya no órbitas fijas, sino una nube electrónica de carga negativa. En el modelo atómico de Bohr, el electrón se movía alrededor de una órbita fija determinada. En la teoría cuántica del átomo, un electrón no está limitado a una órbita, sino que es libre de moverse en las tres dimensiones, en una nube de probabilidad que tiene formas determinadas. Estos son orbitales que corresponden al modelo matemático, modelo del átomo, ¿sí? Al igual que en el modelo de Bohr, un electrón puede ocupar determinados niveles de energía, pero a su vez cada nivel de energía posee uno o más subniveles de energía. Como eran funciones matemáticas, se podían graficar y gráficamente se obtenían estas formas de orbitales. Este primer orbital es el subnivel S, un subnivel P dentro de cada nivel que contenía tres orbitales que tenían formas de lóbulos en la dirección de los ejes cartesianos, en la dirección del eje de las X, de las Y y de la Z. Entonces eran tres orbitales llamados P. Después había otro subnivel dentro de cada nivel llamado subnivel D, que posee 5 orbitales. Ya las formas son mucho más caprichosas, más complicadas, y un subnivel F que posee 7 orbitales. Vamos a ver qué es eso de la dualidad onda-partícula, cómo influye en la postulación del modelo atómico. En que para detectar un electrón hay que utilizar luz de longitud de onda semejante a la energía del electrón. Yo para ver un objeto lo tengo que iluminar, en la oscuridad no veo ningún objeto. Pero la luz que necesito utilizar para ver el electrón tiene energía semejante al electrón. Entonces, cuando yo logro detectar este electrón, se producirá una perturbación que va a modificar el comportamiento de ese electrón en una cantidad desconocida. Yo logro ver, pero el electrón interactuó la luz con la materia y el electrón intercambió energía y el electrón tiene otras condiciones. Entonces es imposible determinar simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento de una partícula, y esto es lo que sostenía el principio de incertidumbre de Heisenberg. Vamos a ver
esto de los números cuánticos que se necesitaban introducir en esas ecuaciones, esas funciones matemáticas que describían al electrón para obtener las soluciones de estas ecuaciones. Se definen 4 números cuánticos. El número cuántico principal, que describe el nivel en que se encuentra el electrón; el número cuántico L, secundario o azimutal, que describe el subnivel dentro del nivel; el número cuántico magnético M, que indica la orientación especial del orbital en que se encuentra el electrón; el número cuántico ms, que es el número cuántico de spin, que indica el sentido de giro del electrón sobre un eje imaginario. Y acá tenemos 2 posibilidades, que sea en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Un electrón se caracteriza por medio de estos 4 números cuánticos, y el principio de exclusión de Pauli dice que en un átomo no pueden existir 2 electrones cuyos 4 números cuánticos sean iguales, para poder hablar de 2 electrones. Si los 4 números cuánticos son iguales, se está hablando del mismo electrón. O sea, que un electrón esté en el mismo nivel, en el mismo subnivel, con la misma orientación en el espacio, para ser 2 electrones deben tener un número cuántico diferente. ¿Y qué me queda? El número cuántico de spin, o sea, tener espines opuestos, girar uno en el sentido de la aguja del reloj, otro en el sentido contrario. Entonces, como máximo se puede ubicar 2 electrones con espines opuestos por cada orbital que encontramos en el átomo. El subnivel S tiene un orbital; como máximo puedo ubicar 2 electrones de espines opuestos. El subnivel de P tiene 3 orbitales, cada uno va a admitir 2 electrones de espines opuestos. En total puedo ubicar 6 electrones en este subnivel dentro de un nivel determinado. El subnivel D tiene 5 orbitales, por lo tanto puedo ubicar 10 electrones. El subnivel F tiene 7 orbitales, por lo tanto admite 14 electrones, 2 por cada orbital. Fíjense que los valores de acuerdo al valor que toma el número cuántico azimutal o secundario, que describe el nivel en que se encuentra el electrón, es el nombre que recibe ese orbital. Cuando L vale 0, el subnivel se llama S. ¿Recuerdan esta zona, esta forma, esta esfera, esta nube electrónica con forma esférica alrededor del núcleo? De acuerdo al nivel, va a ser de un diámetro o de un radio más alejado del núcleo. Cuanto mayor energía va a contener ese nivel. Cuando el número secundario L azimutal tiene el valor de 1, el subnivel recibe el nombre P. Cuando L vale 2, el subnivel se llama D. Cuando L vale 3, el subnivel se llama F. Ahora, dijimos que si un subnivel tiene varios orbitales, ¿cómo se ubican los electrones dentro de esos orbitales? Y está la regla de máxima multiplicidad de Hahn, que dice que los electrones tenderán a ocupar diferentes orbitales del mismo subnivel, dando un orden de llenado en el que haya la máxima cantidad de orbitales en lleno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en el subnivel P yo puedo ubicar 6 electrones. Entonces, primero se va a ubicar un electrón con un spin en el primer orbital.
El segundo electrón no va a llenar este orbital, sino que se va a ubicar en el segundo orbital con el mismo spin. Después, en el tercer orbital, un electrón con el mismo spin. El cuarto electrón recién se va a ubicar en el primer orbital, completando con el spin opuesto. O sea, que voy a obtener la máxima cantidad de orbitales semillenos. Vamos a ver qué valores pueden tomar esos números cuánticos. Todos van a estar condicionados por el valor de n. N, que indica el nivel y que coincide con el número de período de la tabla periódica, solo puede tomar valor de números naturales distintos de 0. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica no hay ningún periodo que sea periodo 0. Empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. L, que indica el subnivel dentro del nivel, pueden tomar valores entre 0 y n-1. Entonces, para el primer periodo, n igual a 1, L puede tomar valores entre 0 y 1 menos 1 es 0, o sea, solo puede valer 0. Entonces, el primer periodo de la tabla periódica solo tiene un subnivel S y puede ubicar el subnivel S tiene un solo orbital y puede ubicar como máximo 2 electrones de espines opuestos. Y efectivamente en el primer periodo hay solamente 2 elementos, el hidrógeno y el helio. Acuérdense que el átomo de cada elemento se forma por el agregado de un protón en el núcleo y, como es eléctricamente neutro, un electrón en las órbitas, y así se van formando los elementos siguientes en la tabla periódica. O sea que un elemento en la parte interior del átomo tiene la configuración, tiene toda la estructura que tienen todos los elementos anteriores. En el segundo nivel, n vale 2, L puede tomar valores de 0 hasta 2 menos 1, 1, o sea, 0 y 1. Entonces, el segundo periodo, los átomos que se encuentran en el segundo periodo van a tener primero el primer nivel y en el segundo nivel van a tener un orbital S con 2 electrones y un orbital P con 3 orbitales, o sea, con 6 electrones. Fíjense que en el segundo nivel hay lugar para ubicar 2 electrones con espines opuestos en el orbital S y 6 electrones en el subnivel P. 6 más 2, 8 electrones, y precisamente el segundo periodo de la tabla periódica tiene 8 elementos. La orientación en el espacio el número cuántico m puede tomar valores entre 0 y menos L, el valor de L negativo, y más L. O sea, que, por ejemplo, si L vale 1, ahora el M puede tomar valores de 0, menos 1 y más 1. Y el número cuántico de spin más un medio menos un medio, porque dijimos que habían 2 posibilidades, en el sentido de la aguja del reloj y el sentido contrario. Esto me permite realizar combinaciones de a 4 números cuánticos para caracterizar cada uno de los electrones, por ejemplo, contenidos en el átomo de plomo. El átomo de plomo se encuentra en el lugar 82 de la tabla periódica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 82 protones. Como es un átomo eléctricamente neutro, tiene 82 electrones.
Por lo tanto, yo tengo que asignar 4 números cuánticos a cada uno de esos 82 electrones que contiene un átomo de plomo, y uno de esos 4 números cuánticos tiene que ser diferente a los 4 números cuánticos de otro electrón para que sea un electrón distinto dentro del átomo. La configuración electrónica que corresponde a cada átomo figura en la tabla periódica, porque esto no es tan sencillo. La tabla periódica es la mejor guía para indicar en qué subnivel se encuentra. Dijimos que cada periodo es un nivel de energía. Dentro de cada nivel hay subniveles. ¿Y en qué subnivel se ubican los electrones? Y fíjense, en el subnivel S, tiene un orbital y admite como máximo 2 electrones. Bueno, estas 2 columnas corresponden al llenado de los subniveles S dentro de cada nivel. Estas 6 columnas, acá al final, hasta los gases nobles, gases inertes, corresponde al llenado del subnivel P. Estas 10 columnas de los metales de transición corresponde al llenado del subnivel D, y estas 14 columnas de los tierras raras o metales de transición interna corresponde al llenado del subnivel F. Hay una regla que dice que un electrón se tiene que ubicar en el átomo, en la estructura del átomo, en el nivel de menor energía disponible. No puede ocupar un nivel de mayor energía. Si hay un lugar disponible de menor energía, bueno, primero tiene que ir a llenar eso y después recién puede ubicarse en un lugar de mayor energía. Y entonces hay una tabla que me indica los niveles de energía de cada nivel y subnivel. Tengo nivel 1, tiene un solo orbital 1s, es el que menor energía tiene, entonces los primeros electrones se tienen que ubicar acá. Como máximo 2 electrones de espines opuestos. El segundo nivel es el periodo 2. Primero tiene el menor de menor, el subnivel de menor energía dentro de este nivel es el 2s. Nuevamente se pueden ubicar 2 electrones de espines opuestos. Cuando se llena el subnivel S, el que le sigue en contenido de energía es el 2p. Se ubican 6 electrones dentro del segundo nivel en el subnivel S. Se llenó el nivel 2, ahora recién se habilita el nivel 3. El primer lugar que se van a ubicar dentro de este nivel es en el subnivel 3s, que ubica otra vez 2 electrones con espines opuestos. Después se van a ubicar el 3p, pero en este nivel hay lugar para ubicar 18 electrones, por lo tanto me quedan 10 lugares libres. Vamos a ver qué significa eso, que me quedaron libres en el nivel 3, 10 lugares. Acá están los 8 elementos que tienen nivel 3. Se habilita el nivel 4. Los electrones primeramente se van a ubicar en el subnivel 4s. Pero antes de ubicarse en el 4p están los 10 lugares que quedaron libres en el tercer nivel y me permiten ubicar 10 electrones. Luego se van a poder ubicar en el nivel 4p. Cuando se llena este nivel, se habilita el nivel 5. Si no contamos con esta
con esta tabla que me indica el contenido de energía de cada nivel y subnivel, podemos hacer la regla de las diagonales. Entonces colocamos para el primer nivel le colocamos solamente el 1S. Para el segundo nivel vamos a tener el 2S y el 2P. Así vamos agregando subnivel por cada periodo de la tabla periódica. Para el tercero le ponemos 3S, 3P y 3D. Para el cuarto 3S, 3D, 3P, 3D, perdón, 4S, 4P, 4D y 4F. Y bueno, como no hay átomos más voluminosos, no hay más subniveles, repetimos para el 5, para el 6 y para el 7. Siguiendo las diagonales desde arriba hacia abajo, vamos a ir encontrando este mismo orden. Entonces, primero el 1S, después se llenó el 1S con 2 electrones, vamos a la segunda diagonal, el 2S, se llenó el 2S, vamos a la otra diagonal, el 2P, pero el 2P está en el mismo nivel, entonces el 2S y el 2P completan ese nivel. Seguimos con la diagonal y ahora me dice el 3S. Vamos al comienzo de la cuarta diagonal, 3P, y es el que va a llenar acá el 3P, ¿sí? El 3P. Y acá me queda libre el 3D que pertenece a este mismo nivel, pero la diagonal empieza en el 3P, en el 4S, y recién va al 3D. Entonces el 4S, el 3D y el 4P. Para terminar esta diagonal va al 5S y de esta manera vamos obteniendo el mismo orden de llenado. Fíjense que este es un cuadro que les resume los valores numéricos que pueden tener los 4 números cuánticos. Número cuántico principal, el número cuántico azimutal, el número cuántico magnético y el de spin. ¿Qué cantidad de electrones se pueden ubicar por cada nivel? Y responden a la fórmula 2 por n al cuadrado. O sea, para el primer nivel n vale 1, 1 al cuadrado es 1, por 2, 2, como máximo 2 electrones. En el segundo nivel n vale 2, 2 por 2, 4, por 2, 8, 8 electrones. Para el tercer nivel 3, n vale 3, 3 al cuadrado 9, 9 por 2, 18. Para n igual a 4, 4 por 4, 16, por 2, 32 electrones. Y esos son, la combinación de uno de estos valores para los 4 números cuánticos, donde uno tiene que tener un número cuántico, tiene que ser diferente, permite asignar 4 números cuánticos a cada uno de estos electrones que se encuentran dentro de la estructura del átomo. Esta es la arquitectura del átomo, pero como no es un tema muy simple, sino que es complicado obtener la distribución de los electrones dentro del átomo, que se llama configuración electrónica, la tabla periódica me trae esa información. Me lo puede traer en forma desarrollada o en forma abreviada. Lo que yo tengo que saber es qué significan cada uno de estos términos. Por ejemplo, si tenemos la configuración electrónica del sodio, el sodio se encuentra en el lugar 11 de la tabla periódica. Tiene número atómico 11, por lo tanto tiene 11 protones, pero al ser eléctricamente neutro tiene
11 electrones. ¿Cómo están distribuidos esos 11 electrones dentro del átomo? Y bueno, eso me indica la configuración electrónica. En el nivel 1, en el subnivel S, tiene 2 electrones y es todo lo que puede tener en ese primer nivel. En el segundo nivel de energía dentro del átomo hay subnivel S y P. Entonces tiene, para el nivel 2 de energía, tiene el subnivel S con 2 electrones y un subnivel P con 6 electrones dentro de ese nivel D. Y como se encuentra en el tercer periodo de la tabla periódica, tiene electrones en el tercer nivel de energía, dentro del subnivel S, pero tiene un solo electrón. Este es el que le da las propiedades químicas al elemento y es lo que llamamos electrón de valencia, porque se ubica en la última capa, en la capa más externa del átomo, y es los únicos electrones que me interesan porque son los únicos que van a interactuar con otros átomos para formar moléculas, para formar enlaces químicos, o sea que son los electrones de valencia. Entonces, un número indica el nivel, una letra indica el subnivel y este supraíndice me indica el número de electrones que contiene ese subnivel. Este subnivel está incompleto, por lo tanto va a poder compartir un electrón con otro átomo para completar este electrón con un spin opuesto y volverse un sistema más estable. Entonces, de otra forma que puedo encontrar en la tabla periódica es la configuración abreviada, donde todo esto, fíjense, 6 más 2 son 8 electrones que tienen en el nivel 2 y esto corresponde a la configuración de gas noble. En la última capa completa con los 8 electrones, octeto completo. Entonces, directamente me pone que por dentro el átomo de sodio tiene estructura de neón y por fuera se agrega en el tercer nivel, subnivel S, un electrón. Y esto directamente esta información la puedo sacar de la tabla periódica. Esta fue la primera parte del tema, ahora sigue un video con la segunda parte del tema.